Un saludo para todos. En estos dos videos que se van a presentar se muestra la solución de los dos ejercicios que se habían planteado en el tercer taller correspondiente a derivadas. Para este video resolveremos el primer ejercicio que nos dice sean k en los números reales y g de x una función tal que g de k está en los enteros y g de k es diferente de 0. Si consideramos esta función f de x dada por la función trigonométrica seno de g de k por x menos x a la g de k, vamos a determinar la primera y la segunda derivada de dicha función. En primer lugar, entonces, reescribimos esta función teniendo en cuenta que g de k es un número entero y g de k es diferente de 0. Hay que recalcar que en la resolución de problemas y de ejercicios en matemáticas es muy importante la comprensión lectora, esto es, saber distinguir todo lo que nos ofrece un ejercicio o un problema para utilizarlo en la resolución del mismo. Aquí nos está diciendo g de x, al ser evaluada en ese k que pertenece a los reales, nos da un número entero, que nos está diciendo que k pertenece al dominio de esa función g y que el resultado al ser evaluado es un número entero. Entonces g de k de ahora para este ejercicio lo miraremos simplemente como un número entero. Esto es entonces que g de k es una constante. Entonces lo que nosotros tenemos aquí dentro de la función trigonométrica seno, en esta parte, es constante por una función que es una función identidad y acá tenemos una función que es una función potencia. ¿Por qué una función potencia? Porque tenemos un x elevado a un entero que puede ser tanto positivo como negativo, pero diferente de 0. Pero si está elevado a un número entero, entonces es una función potencia. Si hablamos de las derivadas, pues estas tres funciones, o estas dos funciones que nos aparecen aquí y la función seno, pues son funciones que podemos derivarlas sin ningún problema. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es expresar a dicha función f como una composición de funciones, dado que aquí lo que tenemos es una función trigonométrica de una función, entonces vamos a expresar a esta función f como la composición de funciones. Así entonces vamos a decir que f de x es igual a la composición p o q de x, donde p de x diremos que es la función trigonométrica seno de x y la función q de x será g de k por x menos x elevado a g de k. Bueno, estas dos funciones, si nosotros hacemos esta composición que hemos planteado por aquí, es decir, si nosotros hacemos p o q de x, podemos llegar a f de x. Vamos a comprobar esto. Si lo que nosotros tenemos es p o q de x, por definición de composición de funciones, lo que tenemos es p de q de x, esto es la función p evaluada en g de k, g de k por x menos x elevado a g de k. Ahora, si la función p en este caso es seno de x, es decir, la función trigonométrica afecta a esta x, entonces dicha función trigonométrica afectará a toda esta función, dado que lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar esta resta en donde está x en la función p de x. Así lo que nos queda es esta parte que tenemos por acá, que como lo podemos ver, esto es lo mismo que tener f de x, o lo que teníamos como f de x. Bueno, hemos expresado esta función f de x como una composición de funciones. Ahora, si nosotros queremos encontrar la derivada de f de x, lo que necesitamos es encontrar la derivada de esta función compuesta p o q de x. Y para encontrar la derivada de una función compuesta, lo que nosotros hacemos es el uso de la regla de la cadena. Entonces, con ayuda de esto vamos a seguir los pasos que seguíamos para hacer una derivada por regla de la cadena. Lo primero que hacemos aquí en este caso es encontrar la derivada de p de x, es decir, de la primera función que compone esta composición. Es decir, la derivada de p de x sería la derivada de la función seno de x, que por teorema, que nosotros ya lo miramos, la derivada de seno de x es simplemente coseno de x. Primer paso ya lo hemos hecho sin ningún problema. El segundo paso lo haremos por acá. Lo que hacemos es la derivada de p de x la vamos a evaluar en la segunda función, esto es en la función q de x.
Así entonces debemos reemplazar q de x en donde está x en la derivada de p. Esto es coseno, paréntesis, q de x. Q de x ya sabemos que es g de k por x menos x elevado a g de k. Y de esta forma tenemos la derivada de p evaluada en q de x. Tercer paso, lo que vamos a hacer es encontrar la derivada de q de x. La derivada de q de x es la derivada de esta resta que tenemos por acá. Vamos a remarcar, aquí tenemos a p de x y por acá tenemos a q de x. Para encontrar la derivada de q de x es encontrar la derivada de una resta de funciones. Aquí tenemos este término menos esta potencia. Entonces lo que tenemos que hacer es la derivada de esa resta. Entonces escribimos g de k por x menos x elevado a g de k y vamos a derivar esta resta. Para derivar dicha resta lo que podemos hacer por el teorema que nos permite, por así decirlo, repartir esta derivada, aquel que nos dice que la derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas y asimismo también para la diferencia. Entonces lo que nosotros podemos hacer es derivar esta primera parte que es g de k por x y a eso restarle la derivada de x elevado a g de k. De esta forma. Y encontraríamos la derivada de q de x. Bueno, esto que tenemos por acá vamos a derivar, vamos a hacer estas dos derivadas, entonces vamos a hacerlas con los teoremas que nosotros utilizamos y que nosotros conocemos. Bueno, la derivada de esta primera función que tenemos por ahí, que es g de k por x, debemos recordar algo y es que g de k es un número entero, así parezca una función, lo que nosotros tenemos aquí es una función evaluada en k, que ya sabemos que es un número entero. Ese número entero es diferente de 0, entonces si nosotros aplicamos constante por función, la derivada de una constante por una función, nosotros sabemos que podemos sacar dicha constante y podemos derivar simplemente la función menos, aquí tenemos una x elevada a un número entero, que puede ser positivo como negativo. Por ejemplo, puede ser x elevado a la 2, puede ser x elevado a la menos 3, por ejemplo, pero no le vamos a dar valores particulares porque no nos interesa darle un valor particular a este g de k. Simplemente nos interesa saber que es un número entero. Ahora, como x está elevado a un número entero, pues nosotros lo vamos a derivar como derivamos una potencia donde la base es x y la potencia o el exponente es un número entero. Entonces en este caso lo que hacíamos era bajar el exponente, que en este caso es g de k, multiplicarlo por x, y x lo elevamos a g de k menos 1, dado que al exponente le restamos 1. Entonces nos queda derivada de g de k por x, g de k por la derivada de x. Ahora, la derivada de x es simplemente 1, ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones, menos, aquí podemos quitar los paréntesis y lo que nos queda es g de k por x elevado a la g de k menos 1. Entonces tenemos la derivada de q de x de esta forma. Rápidamente lo que hemos utilizado es constante por función, la derivada de una constante por una función, y hemos utilizado la derivación de una potencia donde la base es x y el exponente es un entero, que puede ser tanto negativo como positivo. Como lo vimos en el teorema, ya podemos derivar tanto potencias positivas como negativas. Incluso podemos ya derivar entonces cuando son exponentes racionales, pero en este caso trabajamos con un exponente entero. Bueno, nos ha dado esa derivada de q de x, así que ahora ya podemos reemplazar aquí en la derivada de f de x. Entonces vamos a reescribir lo que tenemos. Lo que nosotros buscamos es la derivada de f de x, que como se ha planteado es la derivada de la composición p o q de x, que por regla de la cadena lo que nosotros tenemos es la derivada de p evaluada en q de x por la derivada de q de x. Así, en esta parte lo que nosotros tenemos, si reemplazamos, es la derivada de p evaluada en q de x, esto es el coseno de g de k por x menos x elevado a g de k. Esta es la derivada de p evaluada en q de x, que la podemos ver en esta parte de aquí, que lo hemos calculado. Coseno de g de k por x menos x elevado a g de k.
Y a esto lo vamos a multiplicar por regla de la cadena por q de x. Y q de x, la derivada de q de x, perdón, la derivada de q de x es esta resta que tenemos por acá, que la vamos a escribir. G de k menos G de k por x elevado a G de k menos 1. Entonces, de esa forma tenemos ya la derivada de f de x escrita de esta forma. Aquí podemos, si queremos, podemos hacer una distribución de la multiplicación con respecto a esta diferencia de acá, o la podemos dejar expresada de esta forma. Podemos factorizar g de k en esta parte de acá. Podemos hacer diferentes cambios en esta última solución. Bueno, en mi caso yo voy a factorizar g de k para que veamos una forma diferente de escribirlo. G de k la podemos factorizar y aquí nos quedaría 1 menos x elevado a g de k menos 1, que multiplica al coseno de g de k por x menos x elevado a la g de k. Bueno, diferentes formas de escribirlos, pero la podemos dejar simplemente en esta parte de acá, donde ya tenemos nuestra primera derivada. Entonces vamos a escribir por acá las soluciones que hemos encontrado. Entonces, la solución a este primer ejercicio, el ítem A, lo que nosotros tenemos es que la derivada de f de x es igual a g de k, que multiplica a 1 menos x elevado a g de k menos 1, que multiplica al coseno de g de k por x menos x elevado a g de k. Y de esta forma entonces tenemos la primera derivada de esta función f, teniendo en cuenta que aquí, en esta parte de acá, g de k, como se ha planteado, como se ha dicho en el enunciado, g de k es un número entero. No vamos a particularizar, no vamos a decir que g de k sea igual a 5, que g de k sea igual a menos 7, no, simplemente lo dejamos indicado como g de k, sabiendo y teniendo en cuenta que g de k es un número entero. Eso sí, diferente de 0. Entonces la primera derivada ya la tenemos por acá. Y lo que vamos a proceder ahora es a encontrar la segunda derivada, que como sabemos por definición es derivar la primera derivada. Entonces si derivamos el resultado que nos ha dado por acá, nosotros podemos encontrar la segunda derivada. Entonces para encontrar la segunda derivada de la función f de x, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar el resultado que nos ha dado por acá. Entonces vamos a escribirlo como nos ha dado en esta parte de por acá. Independientemente de cuál resultado utilicemos, el resultado debe ser el mismo al derivar nuevamente. Aquí lo que tenemos es coseno de g de k por x menos x elevado a g de k, que multiplica a g de k menos g de k, que multiplica a x elevado a g de k menos 1. De esta forma, lo que nosotros queremos es encontrar la derivada de esta función para así encontrar la segunda derivada. Entonces vamos a derivar esta función que tenemos por acá. Bueno, si nosotros encontramos la derivada de esto, estaremos encontrando así la segunda derivada. Por regla del producto, porque aquí lo que tenemos es un producto de funciones, vamos a verlo en esta parte, lo que tenemos es una función por acá que multiplica a esta función de por acá. Si nosotros queremos hacer uso de la regla del producto, entonces debemos tener en cuenta, debemos recordar que en dicha regla del producto vamos a necesitar la derivada de esta función y la derivada de esta función. Así que vamos a hacer dichas derivadas por aparte para luego simplemente reemplazar. Así entonces, vamos a hacer por aparte la derivada de cada una de las funciones. La derivada de coseno de g de k por x menos x por g de k. Esta función la podemos derivar con ayuda de la composición de funciones, con ayuda de la regla de la cadena, de forma similar a como se ha resuelto la derivada de esta función f de x. ¿Por qué?
porque podemos decir que aquí en este caso sea p de x igual a coseno de x y sea q de x igual a lo que está acá dentro de la función coseno de x, que es exactamente el mismo q de x que tenemos por acá. Entonces podemos expresar esto como una función compuesta de esta misma forma. Vamos a llamarlas S o T de x, donde S de x ya será coseno de x y T de x será igual a la misma función que habíamos planteado como Q de x en este caso, porque es la misma función g de k por x menos x elevado a g de k. Bueno, esta composición de funciones la podemos derivar y vamos a ver qué resultado nos da al hacer dicha derivada. Para encontrar la derivada de esta función, vamos a ver por acá, coseno de g de k por x menos x elevado a g de k. Su derivada entonces será la derivada de s de x evaluada en t de x. Recordemos que la derivada de s de x, si la derivada de coseno de x por teorema es menos seno de x, entonces nos queda menos seno de g de k por x menos x elevado a g de k, por la derivada de t de x, que es la misma derivada que nosotros hicimos de q de x, porque es la misma función, y dicha derivada ya la tenemos por acá, así que simplemente la vamos a copiar. Lo que nos quedaba era g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1. De esta forma, entonces tenemos la derivada de esta composición de funciones, coseno de g de k por x menos x elevado a la g de k. Se ha hecho de forma más rápida esto porque es la misma o es el mismo procedimiento que se usó para derivar la función f de x como tal, esa función seno de x. Dado que la forma en cómo se presenta esta función es similar, simplemente cambiamos seno por coseno, así que entonces la primera función de la composición ya no será seno, sino que será coseno de x. Entonces encontramos la derivada de coseno de x que nos ha dado menos seno de x. La evaluamos en t de x, eso nos da menos seno de g de k por x menos x a la g de k. Y lo multiplicamos por la derivada de esta función que tenemos por acá, que es la derivada de t de x, que fue la misma función que llamamos q de x, que ya encontramos su derivada. Así que simplemente reemplazamos y lo que nos da la derivada de coseno de esta función es esta expresión que hemos anotado por acá. Bueno, esta derivada ya la tenemos. Ahora vamos a derivar, encontramos la derivada de esta función. Vamos a derivar ahora esta función que tenemos por acá. Entonces vamos a escribir g de k por x. Entonces, simplemente g de k menos g de k por x, aquí sí, elevado a g de k menos 1. Y vamos a derivar esta función que tenemos por acá. Como es una diferencia de funciones, lo que vamos a hacer es, por así decirlo, repartir la derivada. Entonces derivamos g de k y a eso le restamos la derivada de g de k por x elevado a g de k menos 1, su derivada. Y bueno, lo que nosotros tenemos por acá es la derivada de una constante, porque g de k pertenece a los enteros. Si pertenece a los enteros es un número, si es un número es una constante, y la derivada de una constante nosotros sabemos que es 0, menos, aquí tenemos constante por función, dado que aquí tenemos constante por esta función que tenemos por acá, que es una función potencia, así que podemos sacar la constante g de k y derivar simplemente la función potencia que nos aparece por acá, que es x elevado a g de k menos 1. El 0 ya lo podemos quitar en esta parte y lo que nos queda entonces es g de k por la derivada de esta función potencia, que la vamos a derivar haciendo uso de la derivación de una potencia, en este caso con un exponente entero. Entonces, primer paso, bajamos el exponente, que es g de k menos 1, y este exponente lo vamos a multiplicar por x, y este x lo vamos a elevar a g de k menos 1, que es el exponente que tenemos acá, pero a este exponente debemos restarle 1 por la derivación de una potencia. Lo que nos queda entonces es menos g de k, que multiplica a g de k menos 1, que multiplica a x elevado
a g de k menos 2, dado que menos 1 nos queda menos 2. Y podemos dejarla de esta forma. Si se gusta, se puede repartir g de k, se puede hacer la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a esta diferencia, es decir, multiplicar g de k por g de k y g de k por 1. O simplemente lo dejamos de esa forma en como está, que está factorizada. Entonces, en mi caso la dejaré de esta forma. Así entonces ya tenemos las dos derivadas. Recordemos, he calculado la derivada de esta función y la derivada de esta función que tengo por acá. Esto porque si yo necesito derivar este producto que tengo por aquí, este producto de dos funciones, voy a necesitar la derivada de cada una de las funciones. Entonces ahora vamos a reescribir qué es lo que necesitamos para calcular dicha segunda derivada de f. Entonces vamos por acá. Sabemos entonces que la segunda derivada de f será la derivada de toda esta función que nosotros tenemos por acá, de este producto de funciones que tenemos por ahí. Entonces vamos a escribirlo. Coseno de g de k menos x elevado a g de k. Bueno, aquí me falta una x, si no estoy mal. G de k por x menos x elevado a g de k. Todo esto que multiplica a g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1. Así entonces, la derivada, o la segunda derivada, perdón, de la función f de x será la primera derivada de esta función de acá, que es la primera derivada de f. Por la derivación del producto, entonces nosotros sabemos que esto va a ser igual a ¿qué? A coseno de g de k por x menos x elevado a la g de k. Es decir, la primera función por la derivada de la segunda función, es decir, la derivada de esta función, que ya la tengo calculada. Es por eso que calculamos las derivadas por aparte. Miremos, es la derivada que he calculado por acá. Entonces simplemente reemplazo por la derivada de esta función, que sería menos g de k, que multiplica a g de k menos 1, que multiplica a x elevado a g de k menos 2. De esta forma. Por ley del producto a esto debemos sumarle. Entonces vamos a sumar acá, porque en esta parte no nos alcanzaría todo. Más la segunda función, esto es g de k menos g de k, que multiplica a x elevado a g de k menos 1. Y esto por la derivada de la primera función. La derivada de la primera función también la hemos calculado y nos ha dado este resultado que aparece por acá al final de esta diapositiva, que sería entonces la función menos seno de g de k por x menos x elevado a g de k, como lo tenemos por acá, que multiplica a su vez a g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1. De esta forma, cerramos este paréntesis que indica la multiplicación de estas dos funciones en esta parte y cerramos el paréntesis para indicar la multiplicación con esta función que tenemos por acá, porque la segunda función, que es esta función de acá, multiplica a toda la derivada de la primera función, es decir, a toda esta derivada que tenemos por acá. De esa forma, entonces tenemos planteada la segunda derivada de f. Lo que nos queda es, bueno, quizá hacer algunas multiplicaciones por aquí para reducir el resultado que tenemos. Entonces, simplemente lo que nos queda es hacer operaciones, pero como tal la derivada ya la tenemos calculada, ya hemos hecho todas las derivadas que necesitamos, así que de esta parte en adelante es hacer las operaciones que aparecen en esta parte. Bueno, en esta primera línea simplemente es una serie de multiplicaciones, coseno por menos g de x por g de k, perdón, menos g de k por g de k menos 1 por x elevado a g de k menos 2. Una serie de multiplicaciones que podemos reordenar. Esto es, lo voy a escribir de esta forma, menos g de k por g de k menos 1 por x elevado a g de k menos 2
por coseno de g de k por x menos x elevado a g de k. Simplemente he reorganizado para escribir de esta forma este primer resultado, más, que voy a escribirlo por acá debajo. Aquí tenemos también una serie de multiplicaciones, pero bueno, aquí tenemos unas multiplicaciones que multiplicamos g de k por menos g de k por x elevado a g de k menos 1 por todo esto que tenemos por acá, que también es una multiplicación, la multiplicación de la función menos seno por esta función que tenemos por acá, que es una resta de funciones. Algo que podemos notar es que estamos multiplicando esta función g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1 por la misma función g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1. Como tenemos la misma base y la estamos multiplicando dos veces, entonces aquí podemos escribir esto como g de k menos g de k por x elevado a g de k menos 1 y todo al cuadrado. Permítanme hacer un cambio por acá. Este más lo voy a operar con este menos de la función seno y lo que nos queda es seno de g de k por x menos x por elevado, a g de k. Y de esta forma, entonces, hemos hecho una reducción a este resultado que teníamos anteriormente, haciendo algunas operaciones que nosotros podíamos hacer. En esta parte, podemos dejar el ejercicio. Si gustamos, podemos dejar en esta parte ya el ejercicio. ¿Por qué? Porque si hacemos este cuadrado de aquí, pues regresaríamos nuevamente a lo mismo que tenemos por acá. Así que una forma de escribirlo y de dejar este ejercicio es de esta forma en como se ha presentado por acá. Bueno, vamos a escribir esta segunda derivada, que ha sido más extensa naturalmente que la primera derivada. Vamos a escribir su resultado en esta parte de por acá. Y bueno, lo dejamos expresado de esta forma. Se podrían hacer, como se mencionó anteriormente, operaciones, por ejemplo, de g de k por g de k menos 1. Se podrían hacer estas operaciones también distributivas de acá, pero en mi caso lo voy a dejar indicado de esta forma porque es una forma relativamente corta de escribirlo, dado que, bueno, es una resta de dos funciones donde cada función que aparece por aquí está debidamente factorizada, entonces lo dejamos escrito de esta forma. Y así entonces tenemos primera y segunda derivada de la función f que se ha presentado por acá. Y lo que nos queda entonces es hacer la solución o mostrar la solución del segundo punto que se mostrará en el siguiente video.